Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos para desarrollar el trabajo práctico de crecimiento y desarrollo. Mi nombre es Jacqueline Cataldi, soy especialista en desarrollo infantil, pediatra, como especialidad básica, y espero que hayan podido leer el trabajo práctico, haberlo realizado para que estos análisis que hacemos en estos encuentros les sirva en la reflexión. Vamos a empezar por la primera pregunta. Pregunta número 1. Concurre a la consulta Lucía, de 3 meses de edad. La niña fue nacida de término de 39 semanas. Su peso de nacimiento fue de 3,5 kilos y su talla de nacimiento fue de 51 centímetros. Actualmente mide 61,5 centímetros, está en un percentilo 75. La madre mide 152 centímetros, percentilo 10, y el padre 162 centímetros, percentilo 10. Le refieren que están contentos porque la niña va a ser alta. ¿Cuál es la mejor respuesta para dar en esta instancia? ¿Será alta ya que se encuentra en el percentilo 75? ¿Será alta si tiene su menarca en las edades habituales? ¿No será alta ya que su blanco genético se encuentra entre los percentilos 3 y 10? ¿O se debe esperar para afirmarlo hasta los 2 o 3 años de la niña? Nosotros vamos a insistir mucho en la reflexión de cada uno de los enunciados buscando la palabra clave. Vamos a centrarnos en este enunciado, en cuál sería la palabra clave para poder contestar una pregunta acerca del blanco genético. Primero, la palabra clave es que la niña tiene menos de 2-3 años, ¿sí? Tiene 3 meses y que su percentilo es bien disociado de los padres. Tiene un percentilo 75 frente a los padres que tienen percentilo 10. Y nosotros sabemos cómo analizar esta instancia que la vamos a desarrollar en esta pregunta. Entonces, la pregunta es un caso clínico. Del caso clínico deducimos un poco con antecedentes previos que tengamos de información. Y en este caso, la respuesta correcta es que se debe esperar hasta los 2-3 años de la niña. ¿Por qué? ¿Por qué se debe esperar? Es muy importante determinar el balance que existe entre el potencial genético y la actuación del medio ambiente. Nosotros sabemos que durante la gestación, los primeros 2-3 años de vida y el empuje puberal, lo que predomina es el peso del medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros venimos con una carga genética, venimos con un patrón genético determinado para, si no nos enfermamos en el medio, crecer en función de las tallas de nuestros padres, pero en las instancias donde hay mayor velocidad de crecimiento, es decir, que si nosotros pensamos en velocidad de crecimiento, tenemos el espermatozoide y el óvulo, y de esas dos células nace un niño, o sea que la mayor velocidad de crecimiento es durante la gestación, empieza a reducirse y se estabiliza esa velocidad de crecimiento hacia los 2-3 años. Ese es el periodo que la influencia del ambiente predomina sobre la influencia genética. Entonces, el enunciado está determinado por una niña menor de 2 años o menor de 3 años, de modo que lo importante en ese caso es la influencia del ambiente, cómo fue gestada, cómo estuvo alimentada a través de su placenta. Entonces, esta combinación es lo que va a determinar el patrón genético en una línea de tiempo. Y esa línea de tiempo está determinada, como la opción marca, en los 2 o 3 primeros años. Una vez superada esta instancia, este periodo, en realidad, ahí sí, cuando nosotros tenemos un enunciado de un niño o niña que es mayor de 3 años, ahí vamos a utilizar la ecuación de patrón genético, que es, como ven en la placa, la talla paterna más la talla materna. En el caso de que mi paciente sea una niña, le voy a descontar 12,5 centímetros, mientras que si es un varón se lo voy a sumar. A ese valor lo divido por 2 y me va a dar un valor que entra en un intervalo o en un rango más o menos 8 centímetros. ¿Qué quiere? Supónganse que el valor es 1,70 m, menos 8,5 o más 8,5 es el rango probable de talla final de mi paciente según patrón genético. Esto es importante porque les van a... preguntas de baja talla hay, en general está determinado porque es de las consultas más frecuentes en el periodo de la adolescencia. Entonces es interesante poder reconocer la diferencia entre el reencarrilamiento genético que se genera en ese periodo dentro de los 2-3 años y lo posterior, que es el blanco genético determinado por la ecuación. Entonces ahí el patrón genético es lo que determina una talla estimada en un rango más o menos 8 centímetros a partir de la medición de los padres. Si nosotros tenemos un paciente que es prematuro, siempre reconocer en el enunciado si aparece la edad gestacional. Si no aparece la edad gestacional, es probable que el paciente sea de término. Pero si aparece la edad gestacional, todo paciente prematuro se define por una edad gestacional menor de 37 semanas, tenemos que tomar de referencia la edad corregida. Y en todos estos niños lo que tomamos es la edad gestacional más la edad cronológica, es decir, nació de 28 semanas, viene a los 4 meses, multiplicamos 4 por 4, 16, tomamos de referencia las 16 semanas, se las sumamos a la ecuación y le restamos 40 semanas. Esa es la edad corregida y ese es el punto de partida para el análisis en las gráficas de crecimiento y en la interpretación del desarrollo, ¿sí? Esta ecuación, por supuesto, no se utiliza para indicar vacuna. La vacuna se indican por edad cronológica. Pero en los pacientes que estamos evaluando el crecimiento y el desarrollo, cualquiera de los dos, tenemos que, en pacientes prematuros menores de 37 semanas, tenemos que utilizar la edad corregida. A mí me gusta explicar un poco las definiciones, porque muchas veces en pediatría damos por hecho que los alumnos entienden lo que es percentilo, desvío estándar, velocidad de crecimiento, puntaje Z, y después nos encontramos que en el análisis de la pregunta, en profundidad, el concepto no está tan claro. ¿A qué llamamos percentilo entonces? Percentilo es una medida matemática que son puntos estimados dentro de una gráfica de un porcentaje de individuos que se encuentran dentro de la misma, por arriba o por debajo.
tenemos nuestras propias gráficas que están representadas por el seguimiento en edad y en sexos. Y fueron evaluados muchísimos niños y niñas en nuestro país y se determinó un seguimiento transversal y longitudinal hasta los 19 años para poder determinar qué porcentaje de la población argentina se encuentra dentro de las gráficas de percentilo. El tema cuando nosotros pensamos en percentilos es también tener en cuenta qué probabilidad tendría nuestro paciente de enfermar según esté por arriba o por debajo de los percentilos extremos. Los percentilos que manejamos en Argentina, el extremo inferior es el percentilo 3 y el percentilo superior es el 97. Pero hay un rango de riesgo que está representado por el percentilo entre 3 y 10 y el percentilo 90-97, ¿sí? En la gráfica, fíjense, esta gráfica, que es la gráfica de niñas, está determinada por las abscisas en edades y por las coordenadas, en este caso en kilogramos, ¿no? Entonces, ustedes van a observar que la media, que es el percentilo 50, es lo que marca la mayoría de nuestros pacientes estudiados. Esta otra gráfica, que es la gráfica de longitud y estatura para las niñas, muestra un resalto que es interesante observar, yo se los marco acá en la placa, que tiene que ver con el cambio de posición en la medición de un paciente, de la posición acostado a la posición vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que a los 2 años la técnica para la medición de uno y del otro tiene que estar respetada porque si no, no se puede ir a evaluar dentro de la gráfica. Y la gráfica tiene un resalto a los 2 años porque pasar de la posición acostado a la posición sentado es tener efecto de la gravedad. Y la gravedad impone una fuerza que disminuye esa longitud unos 0,7 centímetros. Entonces es muy importante que cuando un paciente se mide en la posición acostado hasta los 2 años y a partir de los 2 años se pasa a la posición parada. ¿Cómo se llama esto? Longitud corporal cuando se mide en la posición acostado a la posición sedente o vertical que se determina por la estatura, ¿sí? Longitud es cuando está acostado, estatura es cuando está parado. ¿A qué llamamos entonces desvío estándar? El desvío estándar es una medida, matemática también, que tiene una equivalencia dentro de una tabla especial, y ahora voy a explicar a qué corresponde cada tabla, que informa sobre el porcentaje de individuos que se encuentran por debajo de algunos límites que son de alerta. Debe mostrar valores centrales, es decir, nosotros tenemos que reconocer cuál es la media para poder ir a medir el desvío estándar por arriba o por debajo de la media. Fíjense lo que pasa. Cuando nosotros estudiamos, o el equipo de salud estudió el seguimiento transversal y longitudinal de muchísimos niños en la Argentina, se determinó una distribución que generó una curva que cuando fue evaluada para la estatura, la curva era una curva gaussiana. Yo se los pongo en la placa para que vean. ¿Se acuerdan lo que era una curva gaussiana? Distribución gaussiana. Quiere decir que de la media para arriba o para abajo la distribución es equidistante, es la misma. Entonces, cuando volvemos a la placa de referencia de las medidas de referencia con respecto a la distribución gaussiana, vemos que tenemos una columna de la edad, una columna del peso en percentilo 50, lo que se espera que ese niño, porque la mayoría de los niños que se encuentran agrupados en el percentilo están en el percentilo 50, y cuál es el desvío estándar que le corresponde para esa medición. Ven que tienen una sola columna. ¿Por qué? Porque aunque esté por arriba de la media o aunque esté por debajo de la media, el valor es el mismo, porque es equidistante. Pero cuando se analizó los datos del peso de la población, tanto de niñas como de niños, se vio, y fíjense la curva que sigue, que la distribución de la curva no es gaussiana. Es decir, que tiene mayor dispersión de datos por arriba del percentilo 50. No quiere decir que haya más pacientes que estén por arriba del percentilo 50, sino que se empieza a dispersar esos datos de forma no equivalente. Entonces, volvemos a la placa del desvío estándar y observamos que hay 2 columnas que se llaman distribución inferior y superior. Es decir, que si yo estoy analizando a un paciente que no está dentro de los percentilos y tengo que utilizar el concepto de desvío estándar, ahora vamos a ver para qué lo utilizamos, pero es importante que lo entiendan para que cuando vamos a la ecuación sepan de dónde se rescata el dato. Hay 2 columnas, una que es aquellos que están por debajo del percentilo 50 y vamos a la hemicolumna inferior, o aquellos que están por arriba del percentilo 50 y vamos a la hemidistribución superior. ¿Y a qué llamamos puntaje Z entonces? Y ahí sí, van a ver que en muchos enunciados aparece cómo evaluamos en percentilo y cómo evaluamos en puntaje Z. Cuando a ustedes les aparece un puntaje Z, ahí tienen que tener una alerta en la pregunta. ¿Por qué? Porque el puntaje Z, si yo tuve que poner un puntaje Z, es porque el paciente no está dentro de los percentilos. O está por arriba del percentilo 97 o está por debajo del percentilo 3. Entonces, consiste el puntaje Z en especificar la medida exacta o el valor determinado de la mediana para poder reconocer a mi paciente y darle individualidad a mi paciente, porque a partir del número que obtengo con la ecuación del puntaje Z, que ahora se los muestro, voy a poder intervenir terapéuticamente en una acción, sea si tiene sobrepeso o sea si es un desnutrido, ¿sí? Estos valores del puntaje Z, recuerden, van a ser utilizados cuando el paciente no está dentro de los percentilos 3 y 97. Entonces la ecuación es mi paciente, que es el X, menos el percentilo 50, esperable para mi paciente que tiene determinada edad y sexo, y se divide por el desvío estándar. Utilizábamos el desvío estándar, como dijimos,
Para la ecuación de talla, para la evaluación de talla, hay una sola columna, esté por arriba o por abajo, el valor es el mismo. Para la ecuación de peso, tenemos que revisar si el paciente está por debajo o por arriba del desvío estándar para utilizar la columna correspondiente. Fíjense esta gráfica. En esta gráfica ustedes tienen que el percentilo 3 está cercano al menos casi 2 desvío estándar o, en este caso, específicamente, puntaje Z, que es el menos 1.85, ¿sí? O sea, para que tengan idea de la referencia, el extremo en percentilos es el extremo de desvío estándar, con variables numéricas muy precisas, y con la variable que va a dar el puntaje Z. Entonces, el puntaje Z, supónganse que mi paciente está con una desnutrición severa. Ya no usamos la clasificación de desnutrición leve, moderado, grave. Usamos el puntaje Z con un valor específico de mi paciente para que, si lo rescatamos, supónganse en la consulta con esta desnutrición grave, con un puntaje Z de menos 4.33, en este caso es la estatura, es una baja talla, pero los desnutridos graves afecta el peso y la talla, ¿no? Pero el valor, me refiero, es al mismo, o sea que el ejemplo vale para los dos. Yo hago una acción terapéutica y este paciente tiene que empezar a mejorar estos valores y pasar del menos 4.33 al menos 3, al menos 2, al menos 1. Y una vez que entró en el menos 1.80, ya lo metemos en las curvas de percentilo. O sea, ya pudimos adecuarlo a las curvas de percentilo. Así que para cerrar esos tres conceptos es muy importante que entiendan que los pacientes se agrupan de manera, con una distribución gaussiana en valores que en esa curva determinan el porcentaje de la población esperable, ya normal no usamos, por eso decimos esperable, entre el percentilo 3 y 97, ponemos en riesgo el percentilo 3 y 10 como valor inferior y el 90-97 como valor superior, utilizamos el desvío estándar para la ecuación del puntaje Z y rescatamos que el desvío estándar, según la distribución de lo que estemos evaluando, peso o talla, tenemos una columna o dos columnas porque se grafica en una gráfica gaussiana o no gaussiana. Pregunta número 2. Usted realiza el control de salud de Tobías de 2 años, su índice de masa corporal es mayor al percentilo 97 con un score Z, o puntaje Z, que es lo mismo, de 2.5. Esto es más. Esto, específicamente, es una pregunta que está relacionada a poder determinar también en paralelo, o el puntaje Z en más, o el índice de masa corporal. Ahora explicamos la diferencia. ¿Cómo clasificaría el estado nutricional de Tobías? Normopeso, sobrepeso, obesidad u obesidad grave. Entonces, ubicamos las palabras claves. Control de salud, 2 años, índice de masa corporal mayor al 97, que se corresponde a un valor de puntaje Z por arriba del 2.5, que es en más. ¿Cómo clasificaría el estado nutricional de Tobías entonces? Normopeso, sobrepeso, obesidad u obesidad grave. Esta es un tipo de pregunta conceptual, o sea, tengo que saber las definiciones para poder contestarla. Nosotros traíamos preguntas de caso clínico que se relacionan con conceptos, traemos preguntas de tipo conceptuales, o sea, me tengo que acordar los valores de referencia, y después hay preguntas de asociación. En esta pregunta la correcta es obesidad. Vamos a la definición de índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un indicador que se usa muy frecuentemente para adolescentes y adultos y también se empezó a utilizar en mayores de 2 años porque se empezaron a utilizar las nuevas gráficas, que son las de referencia y las que se evaluaron para niños mayores de 2 años. ¿Por qué mayores de 2 años? Por lo que dijimos previamente, que el reencarrilamiento genético se completa entre los 2 y 3 años. Los pediatras nos gusta mucho el puntaje Z. Entonces vamos a usar, cuando los pacientes son más cercanos a los 2 años, vamos a usar siempre el puntaje Z, pero lo vamos corroborando con el índice de masa corporal porque eso implica que cuando el paciente crezca vamos a utilizar mucho más frecuentemente en pacientes con sobrepeso el índice de masa corporal. Entonces, esta ecuación se realiza tomando el peso de referencia del paciente sobre la talla por metro cuadrado. Su unidad de medida es kilogramo por metro cuadrado y el índice de masa corporal con un valor de 25 kilogramos por metro cuadrado indica sobrepeso y un valor de 30 indica obesidad. Esos valores son iguales para todos. Ahora bien, en pediatría es importante reconocer que si bien en esos 3 primeros años el paciente va a ir modificando el percentilo para ubicarse en su carril genético, como vimos en la primera pregunta, la paciente estaba en un percentilo 75 y los padres estaban en un percentilo 10. Y bueno, probablemente se vaya ajustando para seguir los percentilos de los padres. En talla me refiero, por ahí en peso habrá que ver cuáles son los percentilos de los padres, pero es más variable el percentilo de peso para los hijos que la talla, ¿sí? La talla siempre es más estable. Entonces acá, una vez superado esta edad, después de los 2-3 años, vemos que un incremento brusco del índice de masa corporal, independientemente del valor inicial, o una ganancia de 2 puntos en un año, debe ser considerado indicador de riesgo de sobrepeso. Eso es clave. Eso es como un recordatorio a tener en cuenta cuando uno va a leer un enunciado que hace referencia al sobrepeso. Y lo que tenemos también es que ubicar que, por ejemplo, el sobrepeso, si lo tomamos desde el percentilo, es entre el percentilo 85 y 97. Si lo tomamos del puntaje Z, es aquellos que tienen más de 1 y menos de más 2 del puntaje Z. Esos están determinados
como sobrepeso. Después la ecuación, cuando la terminamos, es más de 25, lo mismo. Para la obesidad, el percentilo es más de 97, y ahí ya nos tenemos que ir seguro a las ecuaciones, tanto de índice de masa corporal como de puntaje Z, y el puntaje Z más 2. Entonces ahí también aparece el más 2.5 como la referencia de la pregunta, el más 5.2, acción terapéutica, bajarle el puntaje Z hasta meterlo en la curva de los percentilos. Entonces, esto es importante en que en niños menores de 2 años se debe relacionar con otros parámetros, porque el parámetro de la talla, sin duda, se puede determinar a partir de los 2-3 años, ¿sí? Fíjense en esta tabla que el resalto es mayor. Tenemos una tabla, una gráfica, que nos indica el índice de masa corporal y el resalto a los 2 años es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es la talla al cuadrado. Y dijimos que a partir de los 2 años pasamos de longitud a estatura, que tiene que ver con la posición acostado a parado, la influencia del peso de la gravedad hace que descienda esos 0,7 y en la ecuación está elevado al cuadrado. Así que por eso se encuentra más evidente el resalto en esa gráfica. Pregunta número 3. Al año de vida, ¿cuántas kilocalorías debe recibir un niño? Entre 50 y 80, entre 80 y 120, entre 120 y 150 o entre 150 y 180. Al año de vida, pregunta conceptual, nosotros sabemos que necesita alrededor de 100 kilocalorías. Es decir, que la correcta es la B, ¿no? Entre 80 y 120 calorías. Acuérdense que los prematuros necesitan más calorías pero en menos volumen. Piensen que han nacido con 600, 700 gramos y no tienen capacidad gástrica para tolerar una carga hídrica. Entonces, nosotros le vamos a dar alimentos que tengan mayor calorías en menor volumen. Por eso que más o menos las calorías del prematuro rondan entre los 120 y los 150. Lo que les quiero mostrar acá es para que asocien una de las gráficas que van a ver en el libro en relación al crecimiento y los patrones de crecimiento esperable y otras que están relacionadas en nutrición. Así podemos ir como linkeando la información a medida que va avanzando las clases de pediatría. Fíjense, esto lo tienen que recordar de memoria. Esto por eso es claramente una pregunta conceptual. Yo tengo que saber lo que crece en el primer trimestre. Estas son las referencias del Nelson, que es el ejemplo, el patrón de la información bibliográfica que tienen para este examen. Y cuando aparecen algunas otras referencias bibliográficas, les vamos a ir haciendo referencia. Entonces, en el primer trimestre tienen que aumentar 30 gramos por día, en el segundo 20, en el tercero 15 y en el cuarto 12 gramos por día. Y esto es así. Y más o menos tengo que hacer la cuenta cuando me dicen, usted trae en control a un niño que pesó tanto en tal momento y tanto en tal momento. Y bueno, más o menos me tengo que acordar. 30, 20, 15 y 12, 30, 20, 15 y 12. Es así. Después está la columna por mes, que no hace falta que más o menos puedo tener alguna referencia, pero con que me acuerde por trimestre va a estar bien. Después está la referencia de lo que crece en centímetros. Nosotros tenemos pacientes que, por ejemplo, el percentilo 50 del nacimiento de talla es 50 centímetros. Percentilo 50 es 50 centímetros. Y sabemos que más o menos el paciente llega al año de vida con el 75% más del valor de nacimiento, es decir, que más o menos alcanza 75 centímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que va a crecer alrededor de 2 centímetros por mes, un poco más al principio, un poco menos al final del primer año, porque la velocidad de crecimiento va a ir reduciéndose, pero para que tengan más o menos referencia de los valores de inicio y al año de vida. ¿Y qué pasa con el perímetro cefálico? El perímetro cefálico, en el nacimiento, siempre hay una variable mínima entre varón y mujer que no hace falta que ustedes la recuerden. Por eso, a grandes rasgos, reconocer el percentilo 50, más o menos ya tienen una data. El perímetro cefálico en el percentilo 50 es de 35 centímetros y crece a un ritmo de 1 centímetro por mes. Un poquito más en los primeros meses, un poquito menos al final del primer año, pero lo importante es reconocer que el perímetro cefálico tiene una velocidad de crecimiento que se va reduciendo hasta que se cierra la fontanela, ¿sí? Una vez que se cierra la fontanela anterior, que es al año y medio de vida, la velocidad de crecimiento del perímetro cefálico se reduce sustancialmente. Y la última columna marca alrededor de el percentilo 50 de kilocalorías por día según la edad, ¿sí? Entonces está más o menos en relación a los 100. Un poquito más de calorías cuanto más pequeño es, un poquito menos de calorías cuanto más grande es, pero en general son 100 kilocalorías por día que necesita por lo menos este paciente que acabamos de describir. Y acá, en la próxima placa, ven el cuadrito de las calorías que reciben por alimento. Esto lo van a ver en el capítulo de nutrición, pero sí tienen la referencia que este paciente, fíjense, a los 12, 23 meses necesita la leche materna, que está indicada hasta los 2 años de vida, más 3 o 4 comidas, que en el valor final tienen más o menos 900 calorías en el día necesita. Y el paciente del año, el percentilo 50 del nacimiento, es en un rango entre 2,5 kilos y 4. Acuérdense que menor de 2,5 kilos es un bajo peso, mayor de 4 kilos es un alto peso. El percentilo 50 está determinado por 3 kilos, pero al año triplica el peso. Y más o menos llega a los 10 kilos, ¿sí? Entonces, fíjense lo interesante de la variable peso versus la variable talla. La variable peso es mucho más alternante. Si el paciente tuvo diarrea, baja de peso. Si vomita, baja de peso, pero no le toca la talla, excepto que tenga una patología crónica. Y eso sí tiene incidencia en el tiempo, tocar la talla. Entonces, el peso del nacimiento, que es más o menos 3 kilos, llega al año con 10 kilos, ¿sí? Como que triplica el peso. En cambio, la talla llega al año habiendo sumado el 50% del valor de nacimiento, ¿sí? Bien, pregunta número 4.
Los padres primerizos de un niño de 1 mes y medio de vida consultan porque su hijo tiene un patrón irregular de sueño y alimentación. Los intervalos entre mamadas varían de 1 a 4 horas y el niño llora alrededor de 3 horas al día. Ha aumentado 20 gramos por día en las últimas 2 semanas. El examen físico es normal. ¿Cuál es su conducta con la familia? Descarta una causa orgánica subyacente, aconseja alimentarlo a intervalos fijos para organizar sus ciclos, sugiere no alzarlo cada vez que el niño llora, refuerza la normalidad de este patrón de comportamiento. Volvemos a buscar las palabras clave, siempre analizamos la palabra clave. Tiene 1 mes y medio. Tiene un patrón irregular, obviamente, esta no es la palabra clave, pero el mes y medio es lo que significa que todavía el niño se está organizando en su rutina, tanto de sueño como de alimentación. Los intervalos entre mamada varían entre 1 y 4 horas, ¿sí? Porque el chico puede comer cada hora, puede comer cada 2, es a libre demanda. Justamente el primer año lo pone la OMS como a libre demanda, pero sobre todo el primer trimestre, ¿sí? Y el niño llora alrededor de 3 horas al día, que no quiere decir que llore 3 horas seguidas, sino que su manera de comunicarse es a través del llanto, y esto implica que ese niño, si está disconfortable, porque tiene frío, porque tiene calor, porque se hizo caca, porque se hizo pis, porque quiere que lo alcen, porque quiere tomar la teta, va a llorar. Esto es parte de la normalidad. Y ha aumentado 20 gramos por día en las últimas 2 semanas. Y el examen físico es normal. O sea que esa es la gran palabra clave de todo enunciado de nuestra especialidad pediatría. Nosotros, donde aparece la palabra clave como examen normal, vamos a ir a buscar opciones que estén relacionadas a pautas esperables, lo que sea. Por ejemplo, en este caso, ahora vamos a determinar que refuerza la normalidad, que es la correcta, ¿no? Pero una de las cosas que les quiero aclarar es que la única cosa que a ustedes les podría hacer un poco de ruido, más allá de que reconozcan que este es el patrón normal de un niño de 6 semanas, es que aumenta 20 gramos, porque dijimos recién que el primer trimestre aumenta 30 gramos por día. Pero ¿dónde está referido ese valor? Al percentilo 50. Entonces, si nosotros tenemos que ir a estudiar entre el percentilo 10 y el percentilo 90 lo correcto, que no hace al examen esa información, sabemos que el paciente puede crecer entre 20 y 40 gramos por día. Ustedes se tienen que acordar de los 30. Y acordándose de los 30, si les hace ruido el dato de 20 gramos, prima en este análisis el examen normal. Entonces, no me quedo atrapado con los 20 gramos, sino que me quedo atrapado porque el examen es normal. Me están dando el dato que este niño, todas las definiciones utilizadas en este enunciado están dentro de los valores normales. Entonces, descarta una causa orgánica subyacente, aconseja alimentarlo a intervalos fijos para organizar sus ciclos. La OMS aconseja a libre demanda hasta los 2 años, como decíamos antes. Sugiere no alzarlo cada vez que el niño llora. Estos pacientes deben ser cobijados cada vez que llora porque es la manera de generar apego. El niño llora y hay un adulto que asiste y que decodifica. Decodifica la necesidad, decodifica la demanda. Está mojado, tiene hambre, quiere que lo alcen, quiere el chupete, ¿sí? Si nosotros dejamos llorando a un niño porque no entendemos que se está comunicando y no entendemos qué es lo que nos dice, hay que cobijarlo igual. De alguna manera vamos a empezar a reconocer qué es ese lenguaje no verbal que nos está dando ese bebé. Y por último, ¿refuerza la normalidad de este patrón de comportamiento? Sin duda que la refuerza. Entonces, la opción correcta es la D, refuerza la normalidad. ¿Por qué? Porque me lo da el enunciado. Porque el enunciado me dice examen físico normal, ¿sí? Si yo no leí esa parte del Nelson, y acá se lo pongo, el llanto normalmente alcanza su cuota máxima aproximadamente a las 6 semanas de edad, cuando los lactantes lloran hasta 3 horas al día, después disminuyen a 1 hora, etc. Lo que a mí me importa reconocer es el llanto irritable. La palabra clave para una alarma en un neonato, definido por un niño menor de 30 días, es la irritabilidad. El tema es que el neonato, en general, es sutil. Entonces, pocas veces le van a poner una palabra irritable en neonatos. Le van a poner succión débil, duerme mucho, llanto bajo. En cambio, esa palabra de irritabilidad aparece como relevante en los mayores de 30 días, que a los pediatras nos pone en alerta, porque la irritabilidad en un niño es un signo de alarma, ¿sí? Bien, pregunta número 5. Nicolás sostiene la cabeza en el plano del cuerpo en suspensión ventral, en posición supina predomina la postura cervical tónica y aún retrasa la cabeza al llevarlo hasta la posición sentada. ¿Qué quiere decir esto? Ahora se los voy a mostrar. Sigue a los objetos en movimiento en un rango de 180 grados, al contacto le sonríe y le presta atención a su voz. ¿Con qué edad son compatibles estos hitos del desarrollo? Entonces, Nicolás sostiene la cabeza en el plano del cuerpo en suspensión ventral, es que está acostado y levanta la cabecita, ¿sí? En posición supina predomina la postura cervical tónica. Acuérdense que la postura cervical tónica está en la imagen, es el niño cuando lateraliza la cabeza, el miembro superior homolateral está estirado y está flexionado el miembro inferior. Sigue los objetos en un movimiento, en un rango 180 grados, es decir, lo acuesto, le pongo un objeto y lo sigue todo el recorrido, ¿sí? Lo sigue todo el recorrido. Una de las cosas que pasa en esta posición es que aún retrasa la cabeza. Si lo levanto, vieron que cuando uno hace como la maniobra del moro, lo levanto desde los bracitos y el brazo va adelante y la cabeza cuelga todavía, ¿sí? Va retrasado a la alineación de los brazos. Al contacto le sonríe, no le ríe, le sonríe y le presta atención a su voz. ¿A qué edad son compatibles? Se ponen 1, 2, 3, 4 meses. El primer mes, si por ejemplo
le dijeran que sigue un objeto, usted lo pone en posición acostado, le pone un objeto brillante para generar la atención, y el paciente, el recorrido del objeto lo frena a los 90 grados, y eso es la referencia de las 6 semanas. En cambio, sigue el objeto 180 grados y esa es la referencia de las 8 semanas o 2 meses. A los 3 meses sostiene la cabeza y ya se ríe, porque empieza la etapa para encontrarse al 4.º mes con la inquietud por el mundo, ¿sí? Empezar a estar como muy alerta al mundo, eso es al 4.º mes. Y a los 4 meses, ahí como les decía, es el interés por el mundo. Entonces, esta es una pregunta de tipo caso clínico, pero que tiene la relación de los conceptos previos en términos de qué hitos madurativos espero en este tiempo para mi paciente. Acá les quiero hacer como un mini resumen de lo que se espera en los hitos madurativos de los pacientes, ¿sí? Del niño nacido de término, se espera que cumpla con una secuencia determinada, en líneas generales para cualquier niño o niña, independientemente de la estimulación que reciban. Primero, las respuestas a estímulos evolucionan desde los reflejos generalizados hasta las acciones voluntarias. ¿Qué quiere decir? Que la corteza cerebral tiene una jerarquía que está determinada desde la gestación y que va respondiendo, ¿sí? Como si fuera un proceso espiralado en base a lo que trae de información. Entonces, aparece en el nacimiento aquellos reflejos. A nosotros los que hacemos desarrollo nos gusta decir respuesta, pero todavía en el libro se habla de reflejos. Y lo que antes se conocía como una respuesta involuntaria, ahora se sabe que tiene jerarquía en el procesamiento cerebral, jerarquía, digo, de tener respuestas a partir de información previa. Entonces, esos reflejos o respuestas primarias o primitivas van a ir desapareciendo, se espera que desaparezcan a determinados momentos y que vaya apareciendo una respuesta voluntaria. El desarrollo también se realiza en sentido cefalocaudal y próximo distal, es decir, que primero sostiene la cabeza, después se sienta, después se para y después camina. Y para esto, en el sentido próximo distal, una vez que se sentó, empieza la organización para desarrollar de forma distal y lograr la pinza fina. ¿Cuándo logra la pinza fina? Cuando camina. O sea, es el último hito madurativo del desarrollo motor fino, la pinza, y es el último hito del desarrollo motor grande, caminar. ¿Sí? La coincidencia es al año. Y el desarrollo madurativo progresa de la dependencia absoluta, si nadie le da de comer a ese bebé, obviamente ese bebé muere, a la independencia. 3 conceptos grandes que, más que nada para despertar el interés. Todo el desarrollo está determinado por la plasticidad neuronal, por el temperamento y por el apego. De estas 3 variables se va a poder acompañar el crecimiento del desarrollo de un niño de manera saludable. Por eso que cuando uno va determinando acciones en cada consulta de estos niños, sobre todo los que hacemos desarrollo, nos interesan mucho las conductas tanto vinculares con la madre, con los hermanos, con el entorno, como las respuestas propias de ese niño que tienen que ver con el temperamento, con lo que el niño trae, que a veces no está determinado por el entorno, sino por la impronta propia de esa personalidad. En la pregunta estaba referida a qué hacen a los 2 meses, ¿no? Y hacemos como una síntesis para recordar qué otras cosas hacen a los 2 meses, que es interesante. Esta gráfica es muy simple, pero determina un poco la evolución de este niño. Cuando decíamos, el niño recién nacido, cuando uno lo posiciona, nace, tiene... De hecho, utilizamos la clasificación de Apgar porque tomamos frecuencia cardíaca respiratoria, tono, que es lo que más nos interesa, y bla, bla, bla. Entonces, ese tono, que el paciente tenga tono, significa que nace con un tono flexor. Porque, de hecho, en el Apgar, si el paciente está con los miembros extendidos, tiene un puntaje 0, porque se interpreta como hipotónico. Entonces, el tono es lo que le da la flexión. Cuando lo ubicamos en la posición ventral, se ubica como muestra la figura, con flexión de los miembros superiores y los miembros inferiores. Y por una cuestión de respuesta primaria, primitiva, va a liberar orificio, va a intentar levantar la cabeza o correrla hacia un costado porque lo que necesita es respirar. Y de ese ejercicio es lo que comienza, como si fuera el ejercicio que uno hace en el gimnasio, ¿sí? Por la repetición de liberar orificios y de mover la cabecita hacia adelante, es lo que le permite tener sostén cefálico, ¿sí? A los 3 meses. Y después aparece la posición de el balconeo, ¿sí? Que es como empieza a observar el entorno a partir del 4.º mes, como decíamos, que es lo que más le interesa, para después lograr la posición de trípode y sentarse. Pero volvemos a los 2 meses, en posición prona, eleva la cabeza un poco más, sostiene la cabeza en el plano del cuerpo en suspensión ventral. Fíjense que las preguntas son literales a lo que dice el Nelson. Esto es un extracto del Nelson. Predomina la postura cervical tónica con el retraso de la cabeza, como les mencioné. Sigue un objeto en movimiento de 180 grados y sonríe en el contacto social. Escucha la voz, la arrulla, o tiene mucho interés por las caras humanas. Pregunta número 6. Se encuentra evaluando el desarrollo neuromadurativo de Lucía. Usted toma un objeto y lo cubre y ella no lo descubre. Señale a qué edad se logra la permanencia del objeto. 3, 6, 9 o 12 meses. Palabras claves. Estamos evaluando el desarrollo neuromadurativo. Tenemos que ir a nuestra tabla de hitos esperables del desarrollo de forma universal. O sea, esto lo hacen todos los niños, estén o no estén estimulados. Es lo esperable y lo más grande. Si los pacientes no responden a esto, son signos de alarma o banderas rojas importantes. Por eso tenemos que estar muy atentos en el primer año de vida a los determinantes esperables de los hitos madurativos. ¿A qué edad se logra la permanencia del objeto? A los 9 meses. Fíjense
es el hito fundamental que marca una bisagra también en el crecimiento, porque viene de empezar a entender que el objeto amoroso, que es el cuidador o la cuidadora, madre, padre, puede irse, se puede perder, pero puede volver. Lo que dice el Nelson es el hito fundamental es la percepción hacia los 9 meses de la permanencia o constancia del objeto. Comprende que ese objeto, no por haber desaparecido de su vista, no existe más, ¿sí? Que era lo que le pasaba en el primer trimestre, o cuando yo les marcaba que el objeto desaparecía de su vista y comprendíamos que era las 6 semanas cuando lo seguía hasta los 90 grados, y eso es porque de pronto, como todavía no estaba armado para hacer el seguimiento ni ocular, ni tenía el refuerzo de los músculos cervicales, tampoco interpreta nada más que, digamos, lo que no está en su vista no existe. A los 9 meses ya hizo un vínculo, ya entiende la ligazón del objeto amoroso y padece perderlo, ¿sí? Por eso está la angustia del octavo mes. Y la angustia del octavo mes puede aparecer a partir del sexto mes, séptimo, octavo mes, precisamente, que es la mayoría, para poder entender que ese objeto amoroso se puede ir pero puede volver. Y acá aparece la comprensión. A los 9 meses aparece la comprensión de ese objeto, de que puede existir más allá de que yo no lo vea. ¿Qué otras cosas hace en el último trimestre? Intenta pararse, puede gatear, idealmente, porque le va a dar habilidades motoras a futuro, pero si no gatea, no pasa nada. Continúa con el proceso de la aprehensión radial digital de cubo, o sea, el proceso de la pinza. Todavía estamos en el proceso de la pinza, para lograr la pinza fina, le falta unos meses, entonces aparece el rastrillo, para después seguir con la pinza inferior o pinza de pulgar o pinza en tijera y completar la pinza fina al año. Asocia palabras con significado, de pronto empieza a balbucear, hace un balbuceo monosilábico más o menos a los 6 meses, se transforma en polisilábico a los 7, 8 meses, 9, y porque dice papá, porque es más fácil decir la P que la M al inicio, el entorno le refuerza el concepto que dice papá, dijiste papá, dijiste papá, y ahí el niño entiende que lo que dijo tiene significado. Y lo va a repetir porque está en un proceso de vinculación. Lo que quiere es que el exterior, el entorno, todo el tiempo lo mire y le responda y le apruebe estas instancias que va haciendo. Entonces, este es como los hitos que esperamos dentro del último trimestre. Y después, esta instancia de haber entendido la permanencia del objeto también le permite saludar. Aparece el chau sin angustiarse, ¿sí? Por ahí se angustia, obviamente, pero me refiero que hay una instancia donde puede saludar, pero también sabe que va a volver. Pregunta número 7. ¿Cuál es la edad madurativa de una niña que se mantiene parada, sostenida de la silla, señala con el dedo, pone un objeto dentro de otro, dice mamá, papá, imita acciones y ayuda a vestirse? 6 meses, 9 meses, 12 o 15 meses. Bien, esta es una pregunta entonces de tipo caso clínico. Acá sí tengo que saber los hitos madurativos de la tabla, los esperables, y recordar que ese paciente, cuando lo voy a evaluar en el consultorio, estas acciones que realiza, busco básicamente lo más grande. Siempre en las preguntas con hitos del desarrollo, cuando evalúan hitos del desarrollo, vayan por lo más grande a lo más chiquitito. No se detengan en lo más chiquitito, excepto que sea muy relevante. Pero lo más chiquitito, si es relevante, no va a ser chiquitito, seguramente. ¿Cuál es la edad madurativa entonces de una niña que se mantiene parada, sostenida? ¿Ya parada? Más de 9 meses porque se paraba a los 9 meses. Pero sostenida de la silla, puede ser que si ya me agarro, señalo con el dedo, pongo un objeto dentro de otro, dice mamá, papá, y ya esas son palabras que ya eran más allá de los 9 meses, ¿sí? Imita acciones y ayuda a vestirse, listo, no, claro, ya más o menos debe tener un año. ¿Por qué decimos que tiene un año y la correcta son efectivamente 12 meses? Primero porque la niña puede caminar, la mayoría camina a los 12 meses, pero hasta los 15 meses es esperable y no es bandera roja, o sea que está casi por caminar, todavía no se largó, pero hace todas las demás acciones de los 12 meses. Fíjense la franja de esa edad, entre los 12 y los 14 meses. Camina, en este caso se sostiene parada, pero esperamos que pueda caminar hasta finalizados los 14 meses, por eso la bandera roja, si no camina, son los 15, a partir de los 15 meses. Tiene la pinza fina ya lograda, en este caso, digamos, no se lo ponen, pero ustedes tienen que saber que ya al año tiene la pinza fina, que es la de bolita entre la punta de los dedos, pinza superior, deja caer el cubo en forma precisa, empieza a armar el juego de la torre, ¿sí? La torre es como que le va poniendo como un cubo arriba del otro, y eso se empieza a acercar con la posibilidad de realizar los trazos, que cuando uno tiene que recordar cómo era cuando hace la línea vertical, la línea horizontal, bueno, si jugamos con la torre, que empieza al año, cuanto más cubos logra y más alta es la torre, podemos pensar en el trazo vertical, y cuando empieza a jugar, más o menos a los 2 años, en los trencitos, o sea que empieza la distribución espacial de forma horizontal del mismo juego, pero espacialmente de forma horizontal, coincide con el trazo horizontal también. Las aptitudes sociales y emocionales es que a esta altura, en el caso de que camine, puede seguir órdenes, lleva la pelota, simples, ¿no? Lleva la pelota hasta tu hermano, trae la pelota y dámela, toma y dame, ¿no? Como que son las acciones más simples que se entienden en este grupo etario. El juego egocéntrico está relacionado con el comienzo del pensamiento simbólico, que está muy íntimamente relacionado a un proceso de
imaginación esperable, bien diferente al TEA. Si esto no aparece, el TEA, ¿se acuerdan que es el trastorno del espectro autista? Si no aparece este tipo de juego, es clave para determinar una evaluación en este paciente. El lenguaje empieza a avanzar, ya hay más palabras, ya tienen especificados las palabras y la posibilidad de comunicarse anunciando la necesidad de llamar a la madre o al padre. Y fíjense las banderas rojas. La persistencia en llevar objetos a la boca puede indicar falta de curiosidad intelectual, y eso también es interesante de tomarlo muy, muy en cuenta. Y la falta de desarrollo de reacciones protectoras puede indicar un trastorno neuromotor. Me detengo 2 minutos ahí. Nosotros tenemos la protección posterior, que está ganada al año, pero si ustedes vienen de leer el capítulo de crecimiento y desarrollo, van a ver que la protección anterior es la que se logra con el trípode, es decir, que es la respuesta que me da ante la falta de equilibrio, ¿sí? Entonces me estoy sentando y pierdo el equilibrio, tengo la respuesta anterior, pongo las manos rápidamente para no caer. Una vez superada esta etapa y me siento y logro sentarme y estoy para pararme ya, puedo protegerme si pierdo el equilibrio hacia los costados, esas son las protecciones laterales, y cuando camino necesito protegerme para cualquier lado en la caída y aparece la protección posterior. En desarrollo nos fijamos mucho en la aparición de las protecciones porque están muy ligadas a algunas patologías. Entonces, recuerden estas reacciones que son la protección anterior, lateral y posterior como relevantes. En el segundo semestre, que el paciente en este caso tiene 1 año, pero si vamos a definir claramente la evolución del desarrollo motor fino, entendemos la presión cubital, como dijimos, próximo distal. Lo primero es acá, ¿no? Como que lo primero que puede agarrar es la pinza cubital, la radial es la última, ¿sí? Entonces, en la figura ven que tiene la prensión cubital palmar a los 6 meses, el rastrillo, como les dije antes, la prensión con pinza inferior entre los 9 y los 11, también llamada pinza en tijera y pinza de pulgar. Pueden ponerlo de los 3 modos y está bien. Y para lograr finalmente la pinza final a los 12 meses. Fíjense las posiciones de estos bebés. Tienen que estar estimulados en todas las posiciones. Es importante la propiocepción, es importante que la gravedad se les imponga de todos lados, boca abajo, boca arriba, que la tienen que vencer para todos lados. Es un muy buen ejercicio para habilidades motoras futuras. Aproximadamente a los 18 meses de edad, la emergencia del pensamiento simbólico y el lenguaje causa una reorganización del comportamiento con muchísimas implicancias a través de muchas facetas del desarrollo, como les decía antes. Pero piensen que el trastorno del espectro autista se puede ver desde el primer día de nacimiento, que está relacionado con la posibilidad de comunicarse a través de la mirada de ese bebé. Y después todas las menciones que hicimos anteriormente en relación a tener en cuenta el modo de comunicación, ¿sí? Pregunta número 8. ¿Qué patrones de conducta en cuanto al lenguaje son característicos de un niño de 24 meses? Referirse a sí mismo con el pronombre yo, conocer su nombre completo, decir 10 palabras, nombrar figuras, identificar una o más partes del cuerpo, saber su edad y su sexo, repetir 3 números, o de unir 3 palabras sujeto, verbo, objeto. Buscamos la palabra clave, estamos evaluando el lenguaje y tenemos que acordarnos el lenguaje a los 2 años que hace un niño. Si vamos a la opción A, vemos que está bien pensar en el yo a los 2 años, ¿sí? Se refiere, pasa de un niño de 1 año cuando uno dice ¿quién hizo esto? Y dice Santi lo hizo, refiriéndose en tercera persona a él mismo. A los 2 años va a hablar de primera persona y va a decir yo, pero conocer su nombre completo lo hace a partir de los 3 años. Decir 10 palabras, nombrar figuras, etcétera, se logra más o menos a partir del 1 año y medio. Saber su edad y su sexo, etcétera, es a los 3 años. Y unir 3 palabras, sujeto, verbo y objeto, mami, quiero galletitas, se logra a los 2 años. O sea que la correcta es la D. Unir 3 palabras, sujeto, verbo, objeto, mami, quiero galletitas sería el ejemplo. Si vamos a la franja de los 2 años, ¿qué otras cosas importantes, grandes para reconocer en un enunciado? Que corra bien. El Nelson, después nosotros a los 2 años, exactamente a los 24 meses, no vemos que corran bien, pero bueno, que corra bien, salta en el lugar, patea la pelota, sube y baja escaleras, pero no alterna los pies, es decir, pone un piecito, se acompaña del mismo, pone otro piecito, se acompaña del mismo, pone otro piecito, se acompaña del mismo. En la torre, acuérdense que aumenta, pero además a los 2 años empieza a jugar espacialmente con los cubos organizando un tren y ahí se instala la línea horizontal. A los 18 meses era la vertical, a los 24 la horizontal, maneja bien la cuchara, así que puede comer, selecciona objetos para jugar, encastra un bloque cuadrado, ¿sí? En un juego de encastre, que en general son juegos muy de mesa, grandes. También hace corresponder estos objetos a las figuras, intenta doblar un papel, completa una consigna de 2 pasos, ¿sí? Que es un poco más compleja que la que veíamos al año. Agarrar la pelota, llevarla al cuarto y trae el muñequito, peluche, ¿sí? Y eso lo tiene que lograr más o menos. Señala 6 figuras, porque puede determinar para jugar lo que es el perro, el gato, el ratón. Puede despertarse de seco, pero no quiere decir que controle el esfínter todavía. Ayuda a desvestirse y a hacer más tareas motoras. Y aparece a partir de los 2 años las rabietas. Eso también es un modo de vincularse y de entender de parte del entorno adulto que así como debíamos decodificar para generar un apego, una comprensión y ayudarlo en su desarrollo emocional en el momento del lenguaje preverbal, donde lloraba y había que darse cuenta, acá las rabietas lo piensan del mismo lugar. Llora, es un descontrol interno que en ese momento solamente hay que calmar y una vez que calman,
decodifican. Por ejemplo, si le agarró el muñequito al amigo y él se lo sacó y ustedes le devolvieron el muñequito al amigo y él le hace una rabieta, lo calman sin ninguna explicación. Una vez que supera la rabieta, le dicen, mira, ese muñequito se lo teníamos que devolver al amigo porque es de él. Mañana le traemos otro, hacemos un intercambio cortito, una explicación muy cortita, pero darle entidad a la rabieta, ¿sí? Entonces aparece lo del lenguaje, como decíamos, fíjense la cantidad de palabras que ya manejan a esta altura, y la ausencia del juego simbólico sin duda ya es una bandera más que roja, ¿no? Bien, entre los 2 y los 5 años de edad el desarrollo está marcado por la emergencia del lenguaje, o sea que va a empezar a hablar y va a empezar a tratar de entender por qué las cosas. Entonces, ahora a los 2 años no, pero a los 3 va a empezar a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué tal? ¿Sí? Como que hay mucha necesidad de comprender por qué cada acción o por qué cada regla, por qué esto se hace así y no así como el niño desearía, ¿no? Pregunta número 9. Se encuentra evaluando a José de 1 año en el consultorio. La madre nota que a veces toma el lápiz con la mano derecha y a veces con la izquierda. Señale en qué edad se suele establecer el predominio del lado diestro o zurdo, 2, 3, 4 o 5 años. Bueno, esto es un caso clínico tipo relación, o sea, tengo que saber más o menos en qué momento se produce este cambio. Así como nosotros dijimos, bueno, el patrón genético de crecimiento se termina instalando entre los 2 y 3 años, la lateralidad también, a partir de los 3 años. ¿Por qué? Porque hay una finalización en la mielinización que determina el predominio de la habilidad de ese individuo, ¿sí? De qué lateralidad tiene mayor habilidad. El predominio del lado, o lateralidad, y esto suele aparecer en el 3er año, como decíamos. Los intentos de cambiar esto, por supuesto que no existe, ¿sí? Si un niño agarra la tiza de una mano, obviamente que hay que respetarla, pero también es importante darle, acá habla como que no restringir el uso de las tizas, pero a lo que se refiere es darle la posibilidad de graficar, de agarrar lapiceras, papeles, lo que sea, para empezar también el desarrollo de una motricidad fina. Si un niño muy pequeño, de 1 año, solamente agarra con un solo lado, que todavía no alterna, porque tiene que alternar hasta los 3 años donde se define la lateralidad, hay que fijarse si no tiene alguna secuela del nacimiento, que pudo haber tenido por ahí una fractura de clavícula o una lesión braquial que no se da cuenta, y ahí es el momento de hacer diagnóstico, ¿sí? Tardío, pero bueno. Entonces, a los 36 meses, ¿sí? Alrededor de los 3 años, vamos a hacer una síntesis simplemente para que reconozcan cuáles son los hitos más grandes. Monta un triciclo, sube escalera alternando los pies. En realidad, a los 3 específicamente lo sube alternando, pero no lo baja alternando, y finalizado los 3 sí, pero bueno, en el transcurso de los 3 años lo logra. Se mantiene momentáneamente parado en un pie y predomina el lado, que es lo que decíamos en relación a la pregunta anterior. Después, además de lateralizar, logra también el trazo más incipiente de lo que va a ser la figura humana. Entonces puede hacer un círculo a los 3 años, que sería como el primer garabato de lo que va a dar referencia a la cara, digamos, a la primera porción de una figura humana. Construye las torres, los bloques, dibuja la cabeza, como decíamos, de una persona. Inicia amistades reales. Acá es interesante porque a los 3 años los chicos empiezan a tener sus amigos imaginarios, y con ellos, si están escolarizados, también tienen el sentido de la amistad. Porque hasta ahora el juego simbólico los hacía jugar solos. Por ahí se ponían a jugar con otro niño de 1 año y medio. Pero en su imaginario era suficiente con lo que ellos se iban proponiendo. El juego simbólico significa que agarro un palo y hago que es un teléfono, ¿sí? Agarro un plato y me lo pongo de sombrero. Y para mí es un sombrero. En cambio, a partir de los 3 años aparecen los inicios de las amistades reales del jardín, pero también cuando el niño se queda solo, tiene el amigo imaginario. Entonces habla y habla con uno. Son todos los personajes que van recreando con sus juegos. Y esto puede durar un par de años, ¿sí? Eso es un momento muy, muy rico en el imaginario de un niño. Si esto ocurre, esto habla de salud mental, ¿sí? Es una buena manera de poder determinar que el niño está creciendo bien en función del juego que realiza. Después puede cooperar en el juego, no se pelea por tener ese objeto, ¿sí? Puede entender que lo tiene que entregar, que lo puede compartir. Habíamos dicho que ayudaba a vestirse, se lava la mano, conoce la diferencia del sexo de mujer a hombre, puede conocer su nombre completo, etc. Y mucho pregunta por qué. Y el lenguaje avanza en la posibilidad de dialogar armando oraciones, ¿sí? Así que como que es un momento como muy, muy rico, todos los 3 años. Acá lo que marca el Nelson es como una referencia en relación a que los preescolares saben que pueden hacer más cosas, muchas más cosas, van teniendo habilidades que van logrando y se van como autoalimentando porque ven que pueden lograr cosas que no podían lograr, y entonces hace que quieran hacer cosas que el mundo y el entorno le va imponiendo que no, que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. No se puede salir corriendo de la casa y cruzar la calle sin mirar. Bueno, como esas, un montón de ejemplos que van entendiendo ahora y que lo van confirmando con las instituciones educativas, ¿no? Está el entorno y después confirman las instituciones educativas. El lenguaje, la cognición y el juego conllevan a la función simbólica un modo de enfrentarse al mundo que emerge durante este periodo, que es lo que decíamos recién, ¿no? Como que el mundo le va marcando reglas y va conformando determinados comportamientos que le van a permitir ser una persona sociable, que pueda estar inmerso en un grado con otros niños, ¿no? En esta edad
por ahí le van a hacer alguna pregunta de control de esfínter. Lo importante de reconocer el control de esfínter es que puede empezar a tener noción a los 18 meses, puede anunciar el niño que está mojado por ahí o que tiene ganas de, pero en general siempre hay pérdidas, pero alrededor de los 30-36 meses se expresa realmente el control de esfínter en forma voluntaria, ¿sí? Como que retiene a partir de ese momento. Primero es de día y luego es de noche. ¿Esto qué quiere decir? Asócienlo con la definición de enuresis. ¿Hasta dónde se permite la enuresis? La enuresis nocturna en mujeres se permite hasta los 4 años y en los varones hasta los 5 años. Entonces, de día no se orinan, pero puede tener alguna pérdida nocturna. Entonces, primero el control de esfínter es diurno, luego es nocturno y en general antes se logra el control intestinal que el vesical, ¿sí? Porque por eso está la enuresis nocturna. Bien, y la última pregunta es, ¿usted atiende en el consultorio a un niño de 11 meses con antecedentes de bronquiolitis a los 4 meses y sin otro dato patológico de importancia? Observa que el percentilo de peso ha descendido un desvío estándar del 50 al 25 en los últimos 5 meses. La talla continúa en percentilo 50, el niño se encuentra en buen estado general, activo durante la visita y la madre le refiere que continúa con pecho 2 o 3 veces por día y alimentos variados. ¿Cuál es su conducta? ¿Solicita un hemograma? ¿Solicita urocultivo? ¿Solicita un registro de la dieta dando pautas de alimentación y control en 15 días? ¿O solicita un HIV? Esta es una pregunta interesante porque es bien de caso clínico y además tengo que reconocer qué parámetros son importantes en la alimentación en este momento de la historia de un niño. El chico tiene 11 meses. Yo ya sé que hasta los 6 meses tiene lactancia exclusiva. Entonces tengo que pensar que hace 5 meses le incorporé la alimentación complementaria. Tuvo una bronquiolitis como antecedente y sin otro dato patológico de importancia, que decir que no es que descendió de percentilo por impacto en intercurrencias o en patologías. Pero lo que más importa en este momento con estos dos datos es la incorporación de la alimentación complementaria, que yo le incorporo papilla, entonces no tiene nada de calorías. Entonces, la causa más frecuente de descenso de percentilo en este momento, a partir del 6º mes, es la incorporación de la alimentación. ¿Cuánto puede descender? 1 percentilo, 2 percentilos, pero el chico está en buen estado general. Palabra clave, buen estado general. Entonces, eso es lo esperable. No bajó al percentilo menor de 3, bajó 1 percentilo. Entonces, solicita un registro de la dieta dando pautas de alimentación y control a los 15 días, porque yo ya sé que eso es lo que espero tener en los controles de salud a esta altura. Solicita un hemograma. En pediatría nosotros no solicitamos un hemograma, excepto que el enunciado me indique o que está pálido, o que lo ve la madre con hematomas, entonces necesito saber el recuento de glóbulos rojo, blanco, plaquetas, y asocio un coagulograma, pero no hacemos controles de hemograma. ¿Sí? Esos son en los adultos, con los parámetros que ustedes saben, los que indican en medicina familiar, en medicina interna, etc. Pero nosotros en pediatría solo pedimos un laboratorio si el paciente tiene signos clínicos para pensar en una u otra cosa. ¿Cuándo pido urocultivo? Cuando tengo un paciente que tiene determinados antecedentes en relación a que o tuvo 2 o 3 episodios febriles en el último trimestre, que lo ve que a veces no tiene muchas ganas de comer y los episodios febriles se tomaron como que podría ser un cuadro febril, a veces asociado con moco, a veces no asociado con moco, entonces nadie le pide un urocultivo, lo pienso, pero no tiene nada que ver con este enunciado. Y el HIV lo mismo, el HIV no crece, pero no crece de verdad, no aumenta 1 gramo en un mes, en otro mes, y además tiene infecciones a repetición, ¿sí? Fíjense la última gráfica que les muestro, que está relacionado a que un niño está en el percentilo 50, cae solamente 1 percentilo, pasa al 25, distinto es que pase al percentilo menor de 3. ¿Qué quiere decir? Que se pasa al menor de 3 y estoy en el momento de la incorporación de los alimentos, si el paciente viene al mismo momento que este enunciado, pero pesa menos del percentilo 3, tengo que pensar en enfermedad celíaca, ¿sí? Tengo que pensar que cuando le incorporé los alimentos el paciente se empezó a enfermar. Muy bien, con esto terminamos, espero que les haya servido, así que los espero para la clase de trastornos del crecimiento y baja talla. Gracias.